En este video trataremos algunos conceptos básicos de rehabilitación y también de discapacidad. La rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. En pocas palabras, la rehabilitación ayuda a las personas a ser lo más independientes posibles en su día a día y les permite participar en actividades educativas, laborales o recreativas o llevar a cabo las tareas que dan sentido a la vida. Para ello, se trabaja con la persona y su familia con el fin de tratar las afecciones subyacentes y sus síntomas, modificar su entorno y adaptarlo mejor a sus necesidades, utilizar productos de apoyo, educar para fortalecer la autonomía y adaptar tareas de modo que se puedan realizar con mayor seguridad e independencia. En su conjunto, estas estrategias pueden ayudar a una persona a superar las dificultades que pudiera tener para entender, ver, oír, comunicarse, alimentarse o desplazarse. A continuación veremos algunas definiciones para comprender el concepto de discapacidad. En primer lugar tenemos las funciones corporales, las cuales son funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Las deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como la desviación significativa o una pérdida. La actividad es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. La participación es el acto de involucrarse en una situación vital y representa la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento, siendo una situación vital un hecho o un suceso que es relevante en la vida de las personas y que se reconocen como importante para su cambio evolutivo. Las limitaciones en la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de actividades, y las restricciones en la participación son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas, teniendo una importante o es muy importante puntualizar específicamente las deficiencias, las limitaciones y las restricciones, pues de aquí vamos a ir comprendiendo posteriormente lo que es la discapacidad. Hablando de las deficiencias, tenemos que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, las funciones y las estructuras corporales se clasifican de acuerdo con los sistemas corporales. Siguiendo este esquema, las estructuras corporales no se consideran como órganos. Las deficiencias representan una desviación de la norma, generalmente aceptada en relación al estado biomédico del cuerpo y sus funciones. La definición de sus componentes la llevan a cabo personas capacitadas para juzgar el funcionamiento físico y mental de acuerdo con las normas generalmente aceptadas. Las deficiencias pueden ser temporales o permanentes, progresivas, regresivas o estáticas, intermitentes o continua. La desviación de la norma puede ser leve o grave y puede fluctuar en el tiempo. Las deficiencias no tienen relación causal ni con su etiología ni con su forma de desarrollarse. Por ejemplo, la pérdida de la visión o la pérdida de un miembro puede surgir tanto de una normalidad genética como de un trauma. La presencia de una deficiencia necesariamente implica una causa, sin embargo, la causa puede no ser suficiente para explicar la deficiencia resultante. Las deficiencias deben ser parte de una expresión de un estado de salud, pero no indican necesariamente que esté presente una enfermedad o que el individuo deba de ser considerado como enfermo. El concepto de deficiencia es más amplio e incluye más aspectos que el de trastorno o el de enfermedad. Por ejemplo, la pérdida de una pierna es una deficiencia, no un trastorno o una enfermedad. Y por último, las deficiencias pueden derivar en otras deficiencias. Por ejemplo, la disminución de la fuerza muscular puede causar una deficiencia en las funciones de movimiento. Los déficits de las funciones respiratorias pueden afectar al funcionamiento cardíaco. Aquí les dejo una lista de las funciones y estructuras que contempla la Clasificación Internacional del Funcionamiento, o la CIF. ¿Sale? Respecto al apartado de actividades y participación, tenemos que puntualizar algunas cosas. Tenemos un calificador que se llama capacidad. Este describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o una acción. Este constructo tiene por objeto indicar el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento dados.
resulta necesario disponer de un contexto o entorno normalizado, como puede ser el consultorio o un lugar de evaluación. El calificador desempeño o realización describe lo que una persona hace en su contexto o entorno actual. Como el contexto entorno actual incluye un contexto entorno social, el desempeño realización puede ser también entendido como el acto de involucrarse en una situación vital o la experiencia vivida de las personas en el contexto real en el que viven. Este contexto incluye los factores ambientales. Un problema con el desempeño o realización puede deberse directamente al contexto o entorno social, incluso cuando el individuo no presenta ninguna deficiencia. Por ejemplo, una persona que es VIH positiva indetectable puede no presentar ninguna deficiencia o puede tener suficiente capacidad para trabajar, aunque no lo haga porque no le permiten acceder a determinados servicios, por estar siendo discriminado o sufrir las consecuencias del estigma. Es difícil distinguir entre actividades y participación, por lo que la utilización de los calificadores de desempeño y capacidad son de suma utilidad para poder hacer esta diferencia, aunque existen otras formas de clasificarlos. Aquí les dejo una lista de las actividades o participaciones que contempla la CIF. Por último, tenemos los factores contextuales. Los factores contextuales representan el trasfondo total tanto de la vida de un individuo como de su estilo de vida. Incluyen los factores ambientales y los factores personales, que pueden tener un efecto en la persona con una condición de salud y sobre la salud y los estados relacionados con la salud de estas personas. Los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y desarrollan sus vidas. Los factores son externos a los individuos y pueden tener una influencia negativa o positiva en el desempeño o realización del individuo como miembro de la sociedad, en la capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones corporales. Los factores ambientales están organizados en la clasificación contemplando dos niveles distintos: el individual y el social. El individual es el contexto o entorno inmediato del individuo, incluyendo espacios tales como el hogar, el lugar de trabajo o la escuela. En este nivel están incluidas las propiedades físicas y materiales del ambiente con las que un individuo tiene que enfrentarse, así como el contacto directo con otras personas, tales como la familia, amigos, compañeros y desconocidos. En social, los factores sociales son estructuras formales e informales, servicios o sistemas globales existentes en la comunidad o la cultura, que tienen un efecto en los individuos. Este nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el entorno laboral, actividades comunitarias, agencias gubernamentales, servicios de comunicación y transporte, redes sociales informales y también leyes, regulaciones, reglas formales e informales, actitudes e ideologías. Los factores ambientales interactúan con los componentes de estructuras y funciones corporales y actividades y participación. La sociedad puede dificultar el desempeño o realización de un individuo tanto porque crea barreras, edificios inaccesibles, por ejemplo, o porque no propone elementos facilitadores, como la baja disponibilidad de dispositivos de ayuda. Los factores personales constituyen el trasfondo particular de la vida de un individuo y de su estilo de vida. Están compuestos por características del individuo que no forman parte de una condición o estado de salud. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, la edad u otros estados de salud, la forma física, los estilos de vida, los hábitos, etc. Tanto todas ellas en conjunto como algunas de ellas individualmente pueden desempeñar un papel en la discapacidad a cualquier nivel. Sin embargo, los factores personales no se clasifican en la CIF. Aquí les dejo la lista de los factores ambientales. Entonces, la CIF nos proporciona este esquema, el cual es el proceso del funcionamiento y de la discapacidad. De acuerdo con este diagrama, el funcionamiento de un individuo en un dominio específico se entiende como una relación compleja o interacción entre la condición de salud y los factores contextuales, como los factores ambientales y personales. Existe una interacción dinámica entre estos elementos. Las intervenciones en un elemento tienen el potencial de modificar uno o más de los otros elementos.
Estas interacciones son específicas y no siempre se dan en una relación recíproca predecible. La interacción funciona en dos direcciones. La presencia de discapacidad puede incluso modificar a la propia condición de salud. Puede resultar razonable inferir una limitación en la capacidad por causa de uno o más déficits o una restricción en el desempeño o realización por una o más limitaciones. La clasificación internacional de la función propone dos modelos de la discapacidad. El modelo médico de discapacidad considera la discapacidad como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. El tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir la cura o una mejor adaptación de la persona y un cambio de su conducta. La atención sanitaria se considera la cuestión primordial y en el ámbito político la respuesta principal es la de modificar y retomar la política de atención a la salud. El modelo social de discapacidad considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto y el entorno social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades en todas las áreas de la vida social. Por lo tanto, el problema es más ideológico o de actitud y requiere la introducción de cambios sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos humanos. Según este modelo, la discapacidad se configura como un tema de índole política. Más adelante veremos el tema de rehabilitación basada en la comunidad que se enfoca mucho en el modelo social de discapacidad. Y ahora, después de dicho todo esto, la definición de discapacidad. La discapacidad es un término genérico que incluye las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales. Para la OMS, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.